Las asambleas de convivencia mensuales también, desde donde se organiza, por ejemplo, la comisión de salidas, constituidas por participantes y coordinadores. El inicio del taller de derechos humanos, donde se realizaron varios encuentros y articulaciones con otras instituciones, como por ejemplo la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios de Salud Mental, que empiezan a funcionar en el CELS, y muchos participantes de Mahón en su momento también participaron. Me toca apurar un montón. Bueno, vamos a pasar por alto. Me interesa detenerme, que un poco es lo que venimos trabajando últimamente. Armamos un espacio que llamamos espacio de lectura y debate sobre la nueva ley de salud mental, y es lo que estuvimos haciendo en este espacio entre coordinadores, participantes y distintas personas que se acercaron espontáneamente al espacio. Estábamos leyendo, pues no la terminamos, la nueva ley de salud mental. Y lo que voy a comentar ahora es un recorte de las preguntas. Un poco la idea es aportar, que sea nuestro propio grano de arena también del recorrido que venimos haciendo en relación a la lectura de la ley. Una de las preguntas que nos resonó la hizo uno de los participantes y fue: ¿por qué la ley es de la salud mental y no de la enfermedad mental? Muy buena. Esto me remitió a pensar en el punto que hace a la diferencia absoluta, al síntoma. ¿Acaso quiénes son los sanos? No podría haber una ley de los síntomas justamente porque no arman universal. Lo que entiendo que una ley como esta formula es un límite y una afirmación. Afirma que la verdadera igualdad es al respeto por la diferencia absoluta. En este caso, bueno, Jorge Alemann, que lo mencionó antes también Delgado, es el que nos despabila invitando a no confundir los proyectos de igualdad con los de homogeneización. Ahora voy a citar a otro analista que se llama Gerard Bachmann, que es francés, y lo dice de esta manera: somos todos iguales en principio ante la ley, pero delante de nuestro plato todos comemos distinto. Seguimos con las preguntas y también algunos ensayos y rodeos e intentos de respuesta. ¿Cómo se arriba a un diagnóstico al ser un equipo interdisciplinario el que hará la evaluación permanente? ¿Se seguirá pensando desde las clasificaciones hegemónicas como es hoy en día el DSM-4, por ejemplo? También se deberá hacer lugar a estas preguntas, a nuevos saberes y a tolerar el no saber. En la experiencia, en el punto más fundamental de un análisis, se aíslan elementos de singularidad máxima que ponen en peligro todas las clasificaciones, de los síntomas al nivel del discurso de la civilización. Hablamos de la universalidad de la ley y cómo ésta se puede vincular con los dilemas éticos, que confrontan siempre a cada sujeto en la soledad de su acto. En esto nos vemos envueltos cada uno de los que intervenimos en espacios con otros en la toma de decisiones. Complejidad del rol profesional, reconocimiento del lugar del poder del que hay que abstenerse en pos del registro y del cuidado del otro y de su singularidad. Esta ley protege el derecho a tomar decisiones sobre el tratamiento y la atención que la persona con padecimiento mental recibe. Aparece el consentimiento informado como recurso privilegiado para tal fin. En el artículo 16 hace referencia a este punto y aclara que debe ser en estado de lucidez. Ahí la pregunta que surgió era qué se entendía en este marco por estado de lucidez. Esta ley explicita que cada usuario o su representante legal puede tener acceso a su propia historia clínica. A raíz de esto surgen preguntas acerca de esta escritura. ¿Qué dice eso de mí? Contextualización de la escritura institucional. Un participante exclama: nunca me mostraron mi historia clínica. A esta altura pienso que es mi biografía no autorizada. Hablamos acerca de la marca que dejan los cuerpos la letra escrita, cómo muchas veces ha estigmatizado y cómo cada uno debe acercarse a aquello que otros dicen de un padecer, que a fin de cuentas no es traducible en clasificaciones. Nos preguntamos también cómo nombrarnos: participantes, usuarios, pacientes. Surge una propuesta en esta búsqueda, juego de palabras, surge un neologismo que es padecientes. Cada denominación enmarca un rol y desestima otros, caprichos del lenguaje. Seguimos sosteniendo la pregunta o variando las palabras. Un participante denuncia: más allá de cualquier declaración, no es lo mismo nacer pobre o no, no es lo mismo donde uno nace. Hablamos acerca del lugar que han ocupado los manicomios, como lugares de acogimiento de los desplazados. Sí, no es de acogimiento, creo yo. Los marginados de los pobres y no como una institución de la salud. También se mencionan y diferencian ciertas prácticas que incluso en esos lugares han sabido cuidar la diferencia y respetar la subjetividad. Muchas prácticas surgieron incluso, digamos, de instituciones cerradas.
prácticas, sujetos que hacían ahí su trabajo. Hay recuerdos que atraviesan este espacio. En silencio o con risas compartidas, cada uno hace su recorrido. No es un pasaje gratis leer entre todos esta nueva ley. Aún con alegría, remite muchas veces a un pasado siniestro. En el capítulo 4, artículo 7, se habla de los derechos de las personas con padecimiento mental. Entre estos menciona el derecho a recibir atención sanitaria, social, integral, humanizada, con el objetivo de asegurar la recuperación y la preservación de su salud. En este artículo nos hizo detenernos en la idea de la recuperación y la preservación. Un poco con sorpresa lo que algunos decían es, bueno, no se habla de cura ni de enfermedad. Respecto del borrador de la reglamentación, en el artículo 19, dentro del capítulo 7, que habla de internaciones, surge la pregunta acerca de la capacitación que se dará a la Policía Federal para el trabajo y atención de situaciones vinculadas a la salud mental que respeten a los derechos humanos. Otras preguntas que han surgido. ¿Podrán ahora votar las personas internadas? ¿Qué es proteger la salud mental? Otra participante responde, acompañarnos y cuidarnos, que los profesionales estén presentes, que haya acceso a los médicos, que uno no recaiga en situaciones pasadas. ¿Dónde se denuncia la vulneración de nuestros derechos? ¿Qué obligación tienen los hospitales de atender a las personas que van y lo solicitan? ¿Hay limitaciones en base a dónde vive cada uno? ¿Cuál es la responsabilidad y la obligación de la familia? ¿El certificado que alguno de nosotros tenemos se seguirá llamando de discapacidad? Sí, tiempo. Voy a recortar lo último. Voy a rebobinar un segundito. En el capítulo 5 sobre modalidades de abordaje, que ahí hay una pregunta que me parece que es fundamental, habla sobre la promoción de los lazos sociales y sobre este punto una participante decía hay que educar a la sociedad. Cada uno, hubo realmente recuerdos de cortes en la historia de cada uno, ¿no? Momentos de pérdidas de trabajos, de amigos, de lugares. Un participante pregunta ¿quién va a querer tener empleada una persona que estuvo internada? Alguien repite en voz baja, bueno, hay que educar a la sociedad. Otro participante pregunta, ¿una persona está curada si no cree que puede generar nuevos vínculos? ¿Qué es el fin del tratamiento? El artículo 11 del mismo capítulo aclara de las acciones de inclusión social y en esto propone dispositivos como hospitales de día, casas de medio camino, cooperativas de trabajo, centros de capacitación laboral. También hablamos sobre qué es terapéutico para cada uno y nos dimos cuenta que no coincidía, nadie pensaba lo mismo en esto. Hablábamos de los amigos, los vínculos, el deporte. En cada encuentro hemos destacado la mirada dinámica que tiene esta ley sobre los sujetos al considerar la evaluación y la toma de decisiones como algo en un corte sincrónico y no como una realidad dada. En esto acordamos que la realidad pasa a ser otra. Y por último, una pregunta que aún no hemos podido responder refiere a comprender en profundidad qué se deduce desde esta ley como padecimiento mental. Y ahora sí, lo último, para recontra terminar. Voy a leer algo que es una cita de Bachmann de nuevo y dice: el día que un homínido tuvo la idea de un refugio o se abrigó en una gruta o bien se puso follaje sobre su cabeza, ese día, con su casa, nació la humanidad. La arquitectura instaura la humanidad en tanto tal, dándole al hombre la posibilidad de la sombra y con esta la del secreto. Resuena aquí una apuesta política porque la sombra, lo escondido, lo secreto son condiciones de nuestra libertad. Me interesa en esto hacer un contrapunto entre la morada terapéutica a la que invita Mahón como espacio de alojamiento simbólico y esta mención de Bachmann sobre el cuidado de aquello que ubica como lo más humano, el secreto y lo íntimo. ¿Y qué más alejado de esto que un espacio cerrado como es un manicomio, donde lo íntimo se pierde y lo singular queda descuidado? Es necesario tener un lugar donde no ser mirado, un refugio donde poder descansar del otro, donde sentirse como en casa, como la casita en el árbol. Bueno, en principio es esto lo que quería decir. Voy a recortar para no extenderme más. Nuevamente es un gusto y les agradezco este tiempo. Sí.